No es Claro. algo por lo cual yo pienso que se pueda culpar en este momento al gobierno con la decisión del juez que absolvió a Santiago Uribe por el caso de los 12 apóstoles. En directo con Coronel. Bueno, hay que tener en cuenta, sé que Petro, el presidente Petro, tiene las buenas intenciones, pero ¿sabes qué le digo? Es un títere tanto de Roy Barrera y Gustavo Petro. No se está defendiendo solo, sino que lo utiliza tristemente estos señores. Para decir verdad, aquí en Colombia no domina la izquierda, no, domina más los de la oposición. Mira, yo sin ser de izquierda, la derecha son más del grupo de los fariseos en tiempo de Cristo. Y también domina, al igual que los de la oposición, también domina los camaleones políticos, que son estos dos señores que le mencioné. Es la triste realidad de la política colombiana, que un presidente Petro no deja manejar solo al país, sino que se deja manejar por estos camaleones políticos. Y la oposición también lo domina, pero son tan iguales que los fariseos, porque aquí en Colombia, aquí muchos caifaces. Y segunda que quiero decir, Sí, señor. bueno, a que el juez que absolvió a Santiago Uribe, eso demuestra, como dice el abogado de Carlos Alberto Buendía, esta vez digo la frase original, en un país donde la justicia es un vulgar instrumento de uso cotidiano, en un país donde se negocia con la justicia y la filosofía de ella, en un país donde la vida, la honra y la justicia tiene un precio económico. Es la cruda realidad de lo que está viviendo, porque la justicia es para los de Ruana y eso, lo que está pasando en estos días, imagínate. Sí, señor. Oye, y Pasó una oye, cosa, hablando del tema de Santiago Uribe. Ayer presentaron recurso de apelación la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de víctimas. Entonces, pues, todos manifiestan su inconformidad con la decisión del juez que absolvió a Santiago Uribe por el caso de los 12 apóstoles. Vamos a ver qué sucede en el Tribunal Superior de Antioquia, don Manuel. bueno, y otro datico ya para finalizar. Sé que hay personas que de pronto te han criticado porque decía que antes es chévere, que es Uribe, y usted me tengo peto, pero sé que hay personas que por fanatismo unos te atacan a ti, sea por X o Y motivo, sean petristas, uribistas, en fin. Hay unos como Andrés Rivera que de la verdad nada más que la verdad que te ataca y te ataca por decirte que sé que usted está a favor del Estado de Israel, pero sé que no defiende a Netanyahu porque Netanyahu es, imagínate. Y bueno, y el tema de la CPS que usted supuestamente defiende porque dice que por el tema de la EPS ha desangrado al país y bueno, y eso a mí no me consta. Pero bueno, sé que hay un petrista ultra fanático que te atacan sea por X o Y motivo, pero cada quien puede decir lo que quiera. Muchas gracias, don Manuel. Siempre es muy grato oírlo y que usted tenga la generosidad de compartir sus opiniones acá. Disfrute de Aracataca. Bueno, muchísimas gracias y ojalá no volvemos. Ah, y otra cosa antes de dejarte. Ya para Señor, cerrar, sé que usted y su esposa, la Tata Uribe, fueron parte de la historia del noticiero CMI, ya que ya lleva casi 2 semanas de que este noticiero dejó de existir. Y en esos 33 años que ha llevado en el corazón de los colombianos, siempre recordaremos sobre todo a tu esposa María Cristina Uribe, que, que ella fue parte de la historia, al igual que usted. Aunque usted fue en los primeros años cuando el noticiero estuvo al aire. Este noticiero allá en los corazones, pero y para el cierre, tremenda novela de lo que está pasando con el Canal 1. ¿Qué prisa compró Canal 1? ¿Qué no sé qué? Bueno, y entonces, ¿hasta cuándo vamos a alargar esa novela? Porque mete a los de
al congresista Wilsonari, al ministro de la TI, Mauricio Liscano, entre otros. Ahora, ¿hasta cuándo van a alargar esta novela? Bueno, hasta la Superintendencia de Industria y Comercio también. Bueno, esperemos a ver cuándo va a terminar esa bendita novela. Ahora sí, los dejo. Bendiciones. Muchas gracias, cuídese mucho. Qué gusto oírlo. Vamos con otra persona. Doña Carolina Porras, ¿cómo está? ¿Dónde está doña Carolina? Hola, Daniel, en Manizales. Manizales, qué bonito. Manizales, beso tu nombre que significa juventud. Tal cual. Además, hoy hay partido del Once Caldas. Ah, qué bueno. Daniel, pues digamos que este tema que estás tratando pues el día de hoy, creo que amerita tener como una especie de lista corta, no tan corta como quisiéramos, pero digamos de los casos que están rodeando en este momento a nuestro cuerpo diplomático. Porque, digamos, en el momento en que estalló, digamos, varias de las reclamaciones por parte de los funcionarios de carrera en los nombramientos del gobierno anterior, digamos que hubo pues un movimiento muy fuerte, rasgándose las vestiduras, diciendo sí, es el colmo, cómo van a nombrar pues al hijo de fulano, al primo de no sé quién, a los sobrinos de la madrina, etcétera, etcétera. Y pues vemos que acá no está pasando nada diferente, ¿sí? Y vale la pena, digamos, no dejar en la noticia, digamos, de algún momento, los casos como por ejemplo el del cónsul en México, es decir, varios que están pasando y que ante la llegada de una nueva bomba, pues se dispersa la atención y surgen otros y así sucesivamente, pero que está, digamos, gran parte del cuerpo diplomático y la representación de Colombia en el exterior afectada por las personas que están nombrando, por los gastos que se están generando sin ningún sentido y vuelve a ser un organismo técnico como es el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería, un fortín, ¿sí? Y se pierde completamente la parte técnica de quienes han hecho su carrera pues para representar a Colombia en los diferentes escenarios y termina siendo nuevamente el pago de favores políticos y el tapar, digamos, pues comportamientos bastante fuera de la ética que deberían acompañar a este tipo de funcionarios y de nombramientos. Entonces, yo sí, pues respetuosamente, pues me gustaría que pudieras hacer una recopilación de los casos que has ido presentando y de los que han sido, digamos, noticia alrededor de nuestro cuerpo diplomático y poder en algún momento, pues preguntarle también al ministro, pues qué piensa del tema y cuáles son los avances que han tenido, porque sí, pues finalmente se nos queda como bombas, ¿sí? Y lo voy a hacer. Pasan y... Tiene razón, doña Carolina, eso hay que hacerlo. Y digamos, ahí hay dos aspectos del tema. Uno, digamos, el poco respeto que hay hacia las personas de la carrera diplomática que se han preparado. Y está visto además que los países que se preparan para manejar sus relaciones internacionales con profesionalismo, les va mejor. En Brasil, por ejemplo, que es un país que ha tenido sus altas y bajas en los gobiernos y todo, tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores muy respetado por el apego a la carrera diplomática. Y como se llama la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, es supremamente profesional y digamos, tiene historia y tiene tradición y hay un resguardo en las relaciones exteriores del país que no cambia con los cambios de gobierno, sino que se sabe que hay unos básicos sobre los cuales Brasil se mantiene estable. Aquí se han tenido funcionarios muy destacados y funcionarios destacados que no vienen de la carrera diplomática, pero en general eso se ha degradado mucho. Los escándalos recientes, por ejemplo, del cónsul en México, son una cosa que no debería estar sucediendo. Escándalos que tocan temas de
digamos, de abuso de su posición de superior para quedarse con los dineros de una persona que estaba ahorrando durante muchos años, una funcionaria que había pasado casi toda su vida en México, una serie de quejas sobre usos de la de dineros públicos, por ejemplo, para hacer un traslado hacia Colombia cuando lo sacó del cargo del Consejo de Estado, que nunca se produjo, pero sí se quedó con la plata. Ese tipo de cosas no deberían pasar. No deberían pasar. Y además que como cuerpo técnico y de toma de decisiones y de consejo que tiene un país, pues también deberían ser fundamento para las decisiones, como por ejemplo ayer el tema de lo de la visa para Inglaterra, ¿sí? Que uno dice, o sea, finalmente, ¿cuál es la motivación? Es decir, ¿qué hay detrás? ¿O qué están haciendo las personas que están nombradas, por ejemplo, ante el Reino Unido para decir, sí, eso es lo que se requiere y esto nos ayudaría en X o Y? Sí, porque finalmente terminan todas las decisiones tomadas sin saber por qué. Aparentemente lo que sucedió con eso es que se disparó el número de personas que estaban pidiendo asilo en Gran Bretaña, que llegaban sin visa y se declaraban allá, pues digamos, perseguidos y que tenían que recibir asilo político, y en muchos casos, en numerosos casos, creo que fueron más de 2.000 solicitudes, se comprobó que no, y que Gran Bretaña tiene la política de conceder un estatus temporal mientras se resuelve la condición de asilo y unas facilidades para esas personas, pero aparentemente muchos iban allá como detrás de ese llamado paraíso y pues termina desvirtuándose la figura del asilo y termina perjudicándose las personas que habían podido viajar sin visa a ese país. No, me da temor un poco que lo mismo pueda suceder con las visas Schengen de la Unión Europea, que fueron suprimidas y que se vuelva otra vez una limitación para los colombianos. ¿Por qué no pasa eso con otros países? Pues yo creo que porque hay menos abusos de la figura del asilo, algo así, y la usan realmente las personas que tienen necesidad de ello y no todo el mundo, doña Carolina. No es algo por lo cual yo pienso que se pueda culpar en este momento al gobierno ni a los funcionarios que desempeñaron, sino puede ser algo más de cultura y de educación y además es una línea delgada porque últimamente últimamente creo decir en las últimas 2 décadas, hay una gran presión de inmigración, pues justamente porque la globalización de la economía ha traído el empobrecimiento de muchos países y personas buscando un futuro, una esperanza para su familia, quieren ir a otros países donde hay posibilidades de trabajo y todo. Y esto se está volviendo un fenómeno casi mundial. Estamos viendo los anuncios de deportaciones masivas que hace el presidente electo de Estados Unidos. Estamos viendo también cerrarse muchos países de Europa y estamos viendo los anuncios que ponen en peligro la figura del asilo político por cuenta de eso. Y resulta que ese es un derecho universal que se debe respetar. Además, yo creo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano debería existir una reflexión alrededor de la reciprocidad, es decir, de qué tan lógicas, pues sin que suene peyorativo, ¿sí? Es decir, sin decir que es que me parece que es absurdo, sino que qué tan lógico, digamos, es el nivel de nuestros requisitos para el ingreso de extranjeros a Colombia y qué tanto nosotros somos consecuentes al entender el nivel de expulsión que nosotros tenemos. Es decir, tenemos algunas medidas que uno dice a todas luces, esto frena la inversión extranjera directa, esto frena el acceso del turismo, pues en debida manera, ¿sí? Y nosotros somos responsables en gran parte del éxodo de colombianos hacia otros países. Entonces, es como que de alguna manera nuestro rasero
fuera bastante subjetivo. Es decir, nosotros tenemos todo el derecho a hacer uso del asilo y de desplazar un montón de colombianos fuera de las fronteras nacionales, pero a la hora de entender también la situación de otros países, entonces tenemos una legislación bastante dura y bastante drástica con personas que, pues, por ejemplo, eso no aplica para los casos de pederastia, no sucede para los casos del tema de los niños, de la pedofilia, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, o sea, si somos tan drásticos con empresarios, somos tan drásticos con turistas, somos tan drásticos con personas que le apuestan de alguna manera con sus empresas al crecimiento de Colombia, en la generación de visas, en los trámites absurdos. Por ejemplo, este año, las personas que ya tenían una visa de residentes en Colombia, se les exigió cambiarlo y pagar un trámite nuevo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores simplemente para reexpedirle el papel, es decir, reimprimir el mismo papel. Es decir, mi visa, por ejemplo, como ciudadana estadounidense residente en Colombia, estaba vigente de aquí al 2028, pero este año entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo no, tienen que solicitar la reexpedición. Y para solicitar la reexpedición tienen que pagar nuevamente su visa y un montón de cosas para que usted pueda coger. Entonces uno dice, ¿esto qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que yo tenga que volver a pagar? Pero esas cosas pasan acá. Y uno dice, no, es como que no tuviéramos claro nuestra reciprocidad frente a lo que nosotros le generamos a otros países con la expulsión permanente de colombianos que llegan a otros países o algunos a delinquir, es decir, pasa de todo, ¿sí? La mayoría trabajar honestamente, pero pues sí hay casos de personas. Exactamente, pero cuando es al revés, entonces nosotros sí tenemos un montón de leyes y de legislaciones y de trabas y de procesos burocráticos que uno dice, pero esto pues es no ser consecuentes con lo que nosotros hacemos, digamos, a nivel mundial. ¿Sí? Con la gran movilización de personas que tenemos hacia afuera y que tengamos tantas barreras para que las personas puedan entrar, pero sí somos, digamos, laxos con algunos países con los que tenemos casos serios, por ejemplo, en el caso de la pedofilia y del turismo sexual infantil. Así es, doña Carolina. Es verdad lo que usted dice y es verdad además que Colombia no ha tenido una tradición fuerte de darle la bienvenida a la inmigración. Y eso, o sea, hay otros países que se han enriquecido cultural y económicamente con la llegada de inmigrantes y Colombia no ha tenido una política muy consecuente. Doña Carolina, mil gracias. Me da mucho gusto. Muy amable. Buen día. Sí, señora. Vamos con otra persona